Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Ninguna, doctor. Todo claro, Está doctor. claro, ¿no es cierto? Ya, a ver. Muy bien. Entonces, nuestro gasto cardíaco puede elevarse hasta 2.5 veces. ¿En qué condiciones? Por el ejercicio. Y vamos a ver también el embarazo. Como se alberga un nuevo ser, generalmente ahí podemos encontrar que la persona puede aumentar 2.5 veces su gasto cardíaco. Uno de los principales factores que tiene que ver con la regulación del gasto cardíaco es el sistema nervioso autónomo a través del nervio simpático. Y eso es lo que vamos a ver. Pero, contraproducentemente a la actividad del simpático está la actividad del parasimpático. La cadena parasimpática proviene del nervio vago. Ese sistema nervioso autónomo genera su acción porque va a mejorar la eficacia del bombeo cardíaco a través de los nervios simpáticos que vienen de la cadena ganglionar. Gracias a la estimulación simpática, este va a aumentar la frecuencia cardíaca y de esta manera vamos a obtener un aumento del gasto cardíaco. En cambio, si la estimulación viene del sistema parasimpático, la estimulación vagal a través del nervio vago va a generar una disfunción del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el nervio vago lo que produce es acetilcolina y la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca. Y hemos visto directamente que la disminución de la frecuencia cardíaca genera disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático aumenta la contractilidad cardíaca y aumenta la frecuencia cardíaca. Este efecto del simpático de aumentar la frecuencia cardíaca se conoce como efecto cronotrópico positivo. Y en el caso del parasimpático, este va a disminuir la contractilidad entre un 20 a 30%. Este parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, como ya les había mencionado, por lo que se conoce como efecto cronotrópico negativo. Crono es frecuencia, ¿ya? Trópico es fuerza, ¿no? Disminuye fuerza y frecuencia de contracción del corazón. Fíjense ustedes acá cómo es posible que, teniendo en consideración la raya roja, aquí es el gasto cardíaco normal que ocurre en cualquier persona, ¿ok? Vamos a ver algunas condiciones en que el gasto cardíaco baja. Esto generalmente porque hay un descenso del volumen de sangre, pérdidas, hemorragias digestivas, ¿no? Dilataciones venosas agudas, varices, por ejemplo. Obstrucciones de venas grandes, las tromboflebitis, trombosis, ¿no? O la reducción de la masa tisular, por ejemplo, un infarto, ¿no? En el caso de qué enfermedades tienen gasto cardíaco bajo, acá tenemos la hipertensión arterial, las valvulopatías, el infarto de miocardio porque reduce masa muscular, las valvulopatías severas, el shock traumático, la hemorragia, ¿no? Y el shock cardiogénico. Son enfermedades en las cuales el gasto cardíaco va a disminuir. Por el contrario, hay enfermedades también que tienen gasto cardíaco elevado, casi 40 o 80% pueden elevar su gasto cardíaco, pero es patológico, porque acá la única condición que sería aceptable es lo que sucede cuando hay embarazo, ¿no? Embarazo, acá está. Pero otras enfermedades como la enfermedad pulmonar, la ansiedad, la anemia, miren, la anemia genera gastos cardíacos elevados. El hipertiroidismo porque aumenta la frecuencia cardíaca, las fístulas y el beriberi son enfermedades en las cuales aumenta el gasto cardíaco. Muy bien. Si ustedes han visto a su compañera Brenda, le habíamos pedido que nos apoye. Pero es una forma, digamos, muy casera de calcular el gasto cardíaco. Sin embargo,
nosotros no podemos calcular el gasto cardíaco de esa manera. Hay métodos por los cuales se puede calcular el gasto cardíaco directamente. Uno de ellos es el método de oxígeno de Fick. Sabiendo que el oxígeno va a ser distribuido a través de la sangre por un flujo pulmonar, su extracción nos va a generar un cambio de volumen o un volumen necesario para su transporte. Esto que les estoy explicando se conoce como el método de oxígeno de Fick para calcular el gasto cardíaco. ¿Qué dice el método de Fick? El gasto cardíaco es igual a la concentración de oxígeno absorbido por los pulmones. O sea, ¿cuánto de consumo de oxígeno tiene el pulmón? Sobre el contenido de oxígeno en la sangre arterial y menos el contenido de oxígeno en la sangre venosa. Así, de esta manera, nosotros hacemos el cálculo y podemos obtener como medición exacta, numérica, el gasto cardíaco. La sangre venosa se mide a través de un catéter de la vena humeral o de la vena subclavia por un catéter venoso central o de la arteria pulmonar. Y la sangre arterial de cualquier arteria del organismo. Esta tasa de absorción de los pulmones que está en el numerador se obtiene midiendo el oxígeno del aire inspirado y expirado con un medidor de oxígeno de cualquier tipo. Pero en general, este numerador, el consumo para una persona de 70 kilos, 1,70 m de estatura, fluctúa entre 80 y 120 centímetros cúbicos de oxígeno por minuto. ¿Ya? Y conociendo estas variables, se puede realizar un cálculo numérico, ya que nosotros sabemos que por los pulmones pueden pasar hasta 5 litros de sangre por minuto. ¿Ya? Hasta 5 litros de sangre por minuto. El segundo método de medición del gasto cardíaco es esta fotografía que yo hace más de 20 años aprendí a utilizar esta técnica que es el catéter de Swan-Ganz. Este catéter de Swan-Ganz, fíjense ustedes, es un catéter que ingresa por la vena yugular, se coloca el catéter introductor, el catéter atraviesa la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, va al tronco de la pulmonar y se sitúa en la rama, en este caso, rama derecha de la arteria. Entonces, una vez ubicado en esa posición, acá vamos a inyectar un volumen de líquido en una terminal donde va a ser entregado a esta distancia y como el flujo de sangre avanza, en la punta de este catéter hay un sensor de termodilución. El hecho de aplicar un líquido a una temperatura inicial, con el contacto con la sangre va a cambiar de temperatura. Esa diferencia de temperatura va a generar un volumen numérico con un software adecuado que tenemos en los famosos monitores. Si ustedes ven acá, en el monitor cardíaco, miren, acá hay una primera palabra que se llama GC. ¿Qué cosa es GC? Gasto cardíaco. Brenda, ¿estás todavía por ahí? Sí, doctor. Muy bien. Mira, en este caso, a esta paciente, una paciente adulta mayor, ¿no? En estado de shock, le pusimos el catéter para medir sus variables hemodinámicas. Eso para que ustedes vean que lo que se hace en teoría se puede hacer en la práctica. El gasto cardíaco de esta persona está, ¿lees qué cifra dice? Se ve más o menos 6,2. 4.1. No, 4,1. Entonces, su gasto cardíaco está Si era 4,9 en mujeres, ¿está dentro de lo normal. normal o Claro, está normal, ¿no es cierto? En ese mismo software vamos a introducir el peso, 55 kilos, y la altura, 1,145 centímetros. El software nos calcula el área de superficie corporal,
¿ya? Y la superficie corporal nos está dando ¿cuánto? Mira, ¿qué dice ahí? SC, donde dice calculados. SC significa superficie corporal. ¿Cuánto es? 1 punto. 1.46. Listo. Entonces ahora tú le vas a sacar el índice cardíaco. Entonces, con tu calculadora divides 4.1 entre 1.46. ¿Cuánto sale? 4.1 entre... ¿cuánto era? 1.46. Metro, 1.46. 2. Es 2.80. 2.80. Mira, el software acá, en los calculados, después de superficie corporal, ¿qué dice acá? IC, ¿no es cierto? Sí, Ese es el índice cardíaco. ¿Cuánto votó? 2.8. 8. Perfecto, ¿ya? Entonces, estos monitores a nosotros nos ahorran en los cálculos numéricos y las variables hemodinámicas, siempre y cuando utilicemos ese tipo de catéter para medir los volúmenes que están dentro del corazón. Mira, el catéter va dentro del corazón y se va hacia la arteria pulmonar, ¿no? Y de esta manera nos da una serie de valores numéricos como el gasto cardíaco, que es lo que quería mostrarles. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muy bien. Y vamos a terminar con este pequeño temita. Profe, Sí. le quería preguntar, la foto que nos enseñó de ese catéter de Swan, ¿también es el mismo que se usa en el método FIC? No, no, no. El método FIC, tú haces un cálculo matemático con esa fórmula. El numerador Pero, ya... pero el eh, valor lo saco con, o sea, con la ayuda del catéter o... no, no, no. Con una muestra de un AGA y una muestra venosa de la vena femoral o de la vena yugular, ¿no? En cambio, cuando tú tienes el catéter de Swan-Ganz, no sacas muestra, más bien inyectas un volumen de líquido, en este caso suero fisiológico. Y esto te mide el cambio de temperatura con la que ingresa el líquido y con la que lo va a registrar la punta del sensor del catéter. Ah, ya, profe, pero cuando se saca la muestra de femoral o braquial, también se da una sonda para que llegue hasta la vena No, 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 subclavia, creo. no, no. Hay un catéter que es el catéter venoso central, de ahí lo puedes tomar, pero ese catéter pues no entra al corazón, ¿no? Sí puedes tomar la muestra, pero no llega al corazón. Ambos métodos, o sea, son válidos, pero ¿cuál es más exacto? ¿Cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el más exacto? Es el catéter de Swan-Ganz. El método de Fick es un método indirecto a través del consumo de oxígeno. Te va a medir la diferencia de saturación de oxígeno venosa y arterial. En cambio, el catéter de Swan-Ganz te mide la termodilución de un volumen de líquido que tú inyectas al inicio y se registra en el sensor, ¿no? Son dos formas diferentes. Pero el más exacto sigue siendo el catéter de Swan-Ganz. Ya, profe, gracias. Muy bien. Terminamos con este temita, ¿ok? Vamos a hablar ahora de fisiología de la circulación coronaria, el flujo sanguíneo muscular, el gasto cardíaco y el ejercicio, ¿ya? Como todo órgano, también el corazón tiene una circulación nutricia que lo hace a través de las arterias coronarias. Tenemos la arteria coronaria izquierda, que va a tener dos ramas principales, la circunfleja y la descendente anterior. Y en la coronaria derecha vamos a tener las marginales y la descendente posterior. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen de una angiografía coronaria, donde vamos a ver acá, TCI, ¿qué significa?
tronco de la coronaria izquierda. Esta va a salir directamente de la aorta y a escasos 10 milímetros se va a dividir en dos ramas. La circunfleja, que va a rodear al corazón, y esta arteria coronaria muy importante, que es la descendente anterior. El segmento proximal, medial y el distal. ¿Ok? La coronaria derecha también sale de la aorta, apenas sale de su tronco, tiene la porción proximal, medial y la distal, de ahí sale la marginal aguda. Esta marginal aguda alimenta al nodo auriculoventricular. Por eso es que cuando hay un infarto o falta de riego sanguíneo, en esta persona que se obstruye el flujo sanguíneo al nodo auriculoventricular, el paciente hace bloqueo auriculoventricular. La coronaria derecha, mire, acá está, que sale tiene un ramo auricular, una rama marginal, la descendente posterior, que son propias de la coronaria derecha. Entonces, esa es la manera como se nutre, cómo se perfunde al miocardio. Pero no olvidemos que este músculo está normalmente en constante contracción, y lo que se conoce por fisiología es de que durante la contracción muscular, los que más van a sufrir son las arterias, ya que van a ser estranguladas prácticamente por la contracción muscular. ¿Ok? En el caso del flujo sanguíneo venoso, generalmente siempre es de afuera hacia adentro. El retorno venoso del músculo ventricular izquierdo vuelve a la arteria, a la aurícula izquierda por el seno coronario en el 75%. ¿Ok? Y el retorno venoso del ventrículo derecho, en cambio, va a volver por las venas cardíacas anteriores. ¿Listo? Hay unas venas muy importantes en el endocardio, la que está en contacto con el ventrículo, que se conocen como las venas de Tebecio. Estas venas de Tebecio también generan retorno venoso, pero por una mínima cantidad. Miren, el flujo sanguíneo coronario debe ser importante y necesario, ¿no? Para mantener una adecuada contracción del corazón, porque si se para el corazón, prácticamente genera la muerte del paciente. Pero queremos entender, fíjense, en reposo es un flujo importante, 225 mililitros por minuto, casi el 4 a 5% del gasto cardíaco. Pero si la persona hace ejercicio, fíjense, sanguíneo puede aumentar de 3 hasta 4 veces para aportar los nutrientes necesarios para la contracción de las miofibrilas. Este detalle que estamos explicando tiene que ver mucho con la actividad de cada latido cardíaco. Miren cómo se comporta el sistema arterial durante la diástole y durante la sístole. Lo que estamos viendo acá, que en la sístole prácticamente las arterias están estranguladas. Entonces, en este momento, el músculo no se va a poder alimentar, no va a sacar nutrientes durante la sístole. En el músculo, los vasos arteriales del miocardio empiezan a dilatarse. ¿Ya? Entonces, fíjense los flujos. Entonces, ¿dónde hay más flujo? ¿Durante la diástole o la sístole? Durante la diástole. Entonces, en la sístole aumenta la presión tisular, hay redistribución de la perfusión del endocardio al epicardio, pero hay bajo flujo arterial y hay mayor retorno venoso en la sístole. En la diástole, donde hay relajación, es el momento en donde va a haber mayor flujo arterial coronario, ya que las arterias se relajan y llevan más cantidad de nutrientes al miocardio. Es decir, hay un gradiente de flujo a favor del endocardio. En cambio, en este momento, más bien el flujo venoso empieza a enlentecerse. Entonces, no olvidar que en la sístole auricular, generalmente hay poca irrigación, al igual que en la contracción isovolumétrica. En cambio, en la diástole, solamente mírese, el riego de sangre al miocardio es solamente 20%. En cambio, en la diástole, la irrigación de sangre aumenta al 80%.
¿En cuánto tiempo? En 0,1 segundo. La demanda de oxígeno y regulación del flujo sanguíneo coronario depende porque el corazón es un órgano aeróbico. Produce una extracción del más del 70% de oxígeno. Con un VO2 de 78, es lo que les decía, ¿no? El consumo de oxígeno del miocardio puede ser hasta de 78, desde 80 hasta 120 mililitros o centímetros cúbicos de oxígeno. También el miocardio consume ácidos grasos, 68%. En reposo, hasta 70%. Tiene glicólisis anaerobia, puede generar ácido láctico en 15% y el consumo de glucosa 16%. 95% de la energía metabólica va a ser necesaria para ser usada para la formación de ATP y también la formación de otros efectores como el óxido nítrico que van a causar vasodilatación. Aún así, el control sigue siendo nervioso del flujo sanguíneo coronario también. El parasimpático o inervación colinérgica es la que va a disminuir la velocidad cardíaca por efecto de la acetilcolina. Se conoce, por lo tanto, que el parasimpático es un depresor del miocardio, porque baja la frecuencia, baja el gasto cardíaco y baja su consumo de oxígeno. Como consecuencia de ello puede generar vasoconstricción. En cambio, la inervación simpática libera adrenalina y noradrenalina, que en condiciones basales ya no existe tono simpático. Aumenta la frecuencia cardíaca y la contracción. Aumenta el metabolismo cardíaco y produce una vasodilatación secundaria para que lleguen más nutrientes al miocardio. La principal enfermedad que genera daño y lesión cardíaca es la cardiopatía isquémica. Esta cardiopatía isquémica se produce por el depósito de las placas de ateroma en los vasos sanguíneos, sobre todo coronarios. Empieza a formarse el núcleo lipídico de colesterol. La placa empieza a crecer e invadir la luz del vaso sanguíneo y progresivamente la va estrechando, ¿no? Hasta que en un momento se puede romper la placa y eso puede generar la obstrucción total, la formación de coágulo y la ausencia de flujo coronario que puede llevar al infarto del paciente. La oclusión aguda, fíjense ustedes, ocurre en una placa, la cual se va a romper, deja descubierto su núcleo lipídico y las plaquetas y la fibrina se forman un trombo que puede llegar a obstruir completamente el vaso sanguíneo. Pero ya de por sí, cuando ya hay una estenosis o un bajo flujo de sangre, eso puede llevar a que el flujo sanguíneo también sea turbulento en esa zona de la estenosis. Ok. ¿Qué pasa durante el ejercicio? Se ha visto también, ahora el ejercicio normal, ahora vamos a hablar del músculo estriado. El ejercicio extenuante es considerado como una situación de estrés, pero un estrés, digamos, para el músculo, no para la persona, ¿no? Recuerden también de que esta situación de estrés se produce porque la masa muscular de la persona es grande, ¿no? Por lo que va a requerir grandes cantidades de flujo de sangre para cubrir sus demandas metabólicas. Sabemos nosotros de que el gasto cardíaco fisiológicamente durante el ejercicio puede aumentar de 4 a 5 veces su valor normal. Durante el reposo, el flujo sanguíneo para 100 gramos de músculo, el flujo sanguíneo es de 3 a 4 mililitros por minuto. Pero en el ejercicio extremo puede aumentar de 15 hasta 25 veces más. Es decir, el flujo sanguíneo al músculo estriado podría aumentar durante el ejercicio extremo de 50 hasta 80 mililitros por minuto por cada 100 gramos de músculo. Ya, por cada 100 gramos de músculo. No olvidar de por qué aumentaría el gasto cardíaco. Aumentaría el gasto cardíaco porque lo que va a aumentar es el retorno venoso. ¿Y el retorno venoso por qué? Porque la contracción muscular de los miembros inferiores va a generar el impulso necesario alrededor de las venas que generen una retropulsión aumentando el retorno venoso a la aurícula derecha.
No olvidar que en el reposo, cuando hay relajación muscular, las válvulas venosas van a impedir que ese flujo que va hacia el corazón regrese hacia las extremidades. En los capilares durante el ejercicio también es muy importante. Durante el reposo, los capilares generalmente tienen poco flujo, o casi no hay nada de flujo. Pero cuando hay ejercicio extremo, se van a abrir sus colaterales, aumentando la superficie capilar de 2 a 3 veces, aportando nutrientes y flujo sanguíneo. ¿Qué otros efectores pueden controlar el flujo sanguíneo a nivel muscular? Generalmente cuando hay reducción de oxígeno, hay vasodilatación arteriolar. También la presencia de la adenosina puede generar vasodilatación para que llegue más flujo de sangre y nutrientes a los músculos. Otros factores adicionales, los iones potasio, el ATP, la presencia del ácido láctico, el cual se va a formar, por ejemplo, cuando hay metabolismo anaeróbico, ¿no? Donde el ácido pirúvico ya no entra al ciclo de Krebs, sino se queda como ácido láctico. También el CO2 genera este mayor impulso de flujo sanguíneo. ¿Quién también regula el flujo sanguíneo muscular? Es el sistema simpático. El sistema simpático va a generar estímulo para que la glándula suprarrenal empiece a formar la mayor parte de catecolaminas, en este caso adrenalina y noradrenalina, que saliendo a la circulación van a aumentar la frecuencia cardíaca y aumentan el flujo sanguíneo. Por lo tanto, ¿cuáles son los efectos de descarga del sistema neurosimpático en masa? Se ha visto que durante el ejercicio vamos a encontrar 3 efectos circulatorios. Cuando uno está en ejercicio, obviamente. En el corazón, como se vierte adrenalina y noradrenalina, ambos van a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, efecto cronotrópico e inotrópico positivo. 2. Como efecto de descarga simpática, por efecto de la adrenalina y la noradrenalina, todos los vasos sanguíneos periféricos se van a contraer, tratando de mejorar el retorno venoso, aumentando el flujo de sangre de los territorios donde no se usa a los territorios más importantes como cerebro, corazón y pulmones. Excepto, no se produce vasoconstricción arteriolar en los músculos activos, en las arterias coronarias y tampoco en las arterias cerebrales. Ok. Tercero, va a haber una intensa vasoconstricción venosa. Los vasos venosos se contraen, aumenta el retorno venoso y aumenta la presión de media del llenado sistémico, o sea, aumenta la precarga, ¿no? Para que tengamos mayor gasto cardíaco para los músculos. Durante el ejercicio, no olvidar que la contracción muscular de las extremidades, la contracción del músculo esquelético, va a comprimir el sistema venoso, facilitando el flujo de sangre desde los miembros inferiores hacia el corazón. Y finalmente, ¿qué pasa con la presión arterial durante el ejercicio? Es obvio que el ejercicio vamos a aumentar el volumen sistólico, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca y ambos van a aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial también va a empezar a aumentar, ¿no? Es por el aumento de volumen. Pero el mecanismo más importante es que habíamos mencionado que durante el ejercicio va a haber una intensa vasoconstricción de las arteriolas y medianas y pequeñas. Claro que sí. Y hemos dicho que a mayor vasoconstricción, mayor resistencia, por lo tanto, esto va a generar un aumento de bombeo, un aumento de la fuerza de contracción del corazón. Va a haber un gran aumento de la presión media de llenado sistémico. Gracias a esta respuesta, la presión arterial va a empezar a subir. Va a empezar a subir.
Se dice que durante el ejercicio, por el aumento de la frecuencia cardíaca, por aumento de del volumen sistólico, se va a generar finalmente, se va a generar un aumento de hasta 20 hasta 80 milímetros de mercurio de presión arterial. ¿Ok? ¿Qué significa entonces? Que una persona que tiene una presión arterial de 120/80, si aumenta 20, podría subir hasta 140 la sistólica. Pero esos 120/80 podría llegar durante el ejercicio hasta 200 de presión sistólica. Entonces significa que durante el ejercicio la presión arterial, como compensación, como estamos viendo acá, va a empezar a subir la sistólica fundamentalmente, aunque no la diastólica, ¿no? Pero la sistólica sí, porque aumenta el flujo de sangre, aumenta el volumen de sangre y aumenta la frecuencia cardíaca. Eso genera finalmente hipertensión arterial, pero por efecto del ejercicio. Cuando ya la persona retorna al ejercicio, se mantiene ya en reposo, entonces la presión arterial vuelve a la normalidad. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? Profesor, Sí. y ese 20%, y No, entonces 20 milímetros, 20, no es sí, 20%, es 20 no, no, milímetros no, de mercurio. los 20 de presión que aumenta, es solo cuando se hacen los ejercicios. Solamente durante el ejercicio. Ah, ya, ok, ok. Cuando ya la persona, claro, tú estás corriendo, por ejemplo, te vas a hacer una maratón, tu presión va a subir en ese rango, ¿no? De 20 a 80. Por ejemplo, yo tengo 130 de sistólica, podría subir hasta 210 si hago una maratón, digamos, ¿no? Entonces, termino de hacer el ejercicio intenso, extenuante, ya tomo reposo, empiezo a oxigenar mejor, entonces mi presión debe empezar a bajar, ¿no? A su nivel normal. Profesor, ¿pero eso solo se da en el caso de los ejercicios o Solo también durante el puede ser? ejercicio extenuante, ¿no? No hay en otras situaciones que también se puede dar? No, 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 acá solamente es por el ejercicio. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos con ustedes el próximo martes. El martes vamos a empezar más temprano, ¿ya? Abril, nos comunicamos por interno, ¿ya? Está bien, doctor. Ok, listo, gracias. Hasta luego, doctor. Cuídese. Luego, Profesor, Hasta luego. profesor, Hasta luego. Hasta luego. hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe.